para conocer las alternativas y las soluciones, y sobre todo para detectar las mentiras que nos cuentan, pues yo os voy a hablar de una gran mentira que se utiliza principalmente diciendo recientemente el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que no hay dinero, ¿no? No hay dinero, ¿por qué no hay dinero? Entonces yo voy a relacionar la política fiscal con el tema de la deuda pública y pues voy a pasar por el tema de los recortes en el gasto público para conseguir apalear un poco ese efecto de no hay dinero. Me he basado principalmente, va a ser muy cortito, y aunque doy algunas cifras y datos muy concretos, es mejor quedarse con la idea para relacionar estos tres elementos: deuda pública, política fiscal y recortes en los servicios públicos, y detectar cuáles son las mentiras que nos están contando y las medidas que están adoptando en base a esas mentiras que nos están contando. Entonces, bueno, más que los datos en sí, es esa idea. Y bueno, principalmente he consultado la web de Gesta, que como muchos sabéis es el sindicato de técnicos de Hacienda. Entonces son datos principalmente ahí. Me he basado también en la última propuesta elaborada por los grupos, propuesta de fiscalidad elaborada por los grupos de trabajo de economía de las diferentes asambleas, y bueno, artículos y algunos libros sobre deuda. Hay uno muy interesante que es el de François Chenasse, yo francés, que habla de las deudas ilegítimas y hace un pequeño, bueno, se puede acercar bastante lo que dice al tema de la situación en España. Y luego hay libros como La deuda o la vida, que también pues hablan sobre el tema de los recortes en los servicios públicos y como una solución, y cómo eso no es una solución y a dónde lleva. Todo eso está en el wiki, abajo en la parte de materiales, y eso están las referencias, ¿vale? Sí, en poco más de 6 meses a 110.000 millones de euros. Son la suma de los últimos 65.000 millones en el último paquete de medidas que recientemente han aprobado en julio, 27.000 millones más incluidos en el presupuesto y medidas adoptadas en diciembre del 2011, recién entrados en el gobierno, y 18.000 millones más que las comunidades autónomas estaban dispuestas o se comprometieron a poner en marcha para reducir gastos y aumentar los ingresos. A esta cifra hay que sumarle los 15.000 millones que el anterior gobierno hizo de recortes en un plazo de 2 años. Así, pues todo la suma cifra en 125.000 millones, y probablemente me olvide de alguna partida. 125.000 millones. Entonces yo digo, ostras, es escalofriante ya la cifra. ¿Realmente ese dinero de recortes en las partidas presupuestarias del gasto público va a dejar de gastarse? Primera pregunta. Ese dinero quizás a lo mejor no va a dejar de gastarse, sino se recorta en unas partidas, pero va a destinarse a cubrir otras partidas. Quizás esas partidas sean financieras, quizás esas partidas sean para pagar la partida de interés, ya no deuda. Ojo, intereses de la deuda, que es bastante interesante dentro de los presupuestos y aumenta. No, creo que no va a acabar el año, nada tiene que ver la cifra en la que se va a acabar con la que en un principio había, que eran creo que 29.000, ¿no? La cifra que había en los presupuestos para pagar intereses. Y probablemente quizás esa cifra, estos 25.000 millones de ahorro en servicios públicos, que todos sabemos dónde están centrados los recortes, sanidad, educación, demás, a lo mejor se van a destinar para, no es que no se vayan a dejar de gastar, sino que se van a destinar para cubrir quizás deudas o gastos, mejor dicho, no deudas, a pagar gastos que tuvieran en un principio un origen privado. Todas esas preguntas es lo que hay que ir haciéndose en el proceso de la auditoría de la deuda. Bueno, y que nos tenemos que plantear en cuanto nos dicen que nos van a recortar. Estas medidas se excusan, como os he citado antes, en lo que decía el ministro Cristóbal Montoro: el Estado no tiene más dinero para las fiscales. Y bueno, también llegó a decir el presidente del gobierno que el nivel de deuda pública había alcanzado niveles inaceptables. Eso dijo el señor Rajoy, lo que le ha llevado a esa obsesión que viene marcada desde Bruselas y cuyo único objetivo es, cueste lo que cueste, a reducir el déficit, que como antes han explicado es la diferencia negativa
entre lo que recauda el Estado, los ingresos, y lo que gasta. Se supone que en servicios públicos o en inversión pública. Entonces, otras preguntas que hay que hacerse es, ¿realmente ese déficit por qué partidas presupuestarias es provocado? O sea, ¿realmente han ido ahí a esas partidas, a educación, sanidad, el sueldo de los funcionarios? ¿Eso es lo que realmente provoca el déficit de las cuentas públicas? ¿Son estas? ¿O quizás a lo mejor son otras que ni siquiera asoman en las partidas de ingresos que se tienen presupuestarias? Todas estas preguntas hay que hacérselas. Y entonces, es curioso el planteamiento que citábamos antes de vivir por encima de nuestras posibilidades. Vamos a hablar de las posibilidades que tiene un país como España. Posibilidades a las que un país de la zona euro aspira para poder desarrollarse y evolucionar. Es curioso porque todos los estados intervenidos de la periferia sur, los PICs, entre los que se encuentra España, son estados pobres en lo que a su gasto público se refiere. En España, el gasto social por habitante es de los más bajos de la eurozona. Pero no solamente se encuentra en el empleo de fondos públicos por habitante en los niveles más bajos, sino que también a estos niveles más bajos del ranking se acomodan los escasos ingresos que el Estado español recibe, que además son poco redistributivos y están basados en una fiscalidad altamente regresiva. Luego os voy a explicar lo que es esto. Por contra, o sin embargo, en el top de baremo de los países se encuentran los países escandinavos como países que son considerados los más desarrollados, y curiosamente estos países tienen unas mayores políticas redistributivas y sus políticas fiscales, por la contra que la nuestra, que es regresiva, son de las más progresivas de la Unión Europea. Y estos son considerados los países más desarrollados. Entonces, ¿es España realmente un país pobre o no lo es? En España, el PIB per cápita es el 94% del promedio de la Unión de los 15, y el gasto público, sin embargo, que se emplea, es el 72%, con lo cual ahí hay una diferencia de 22 puntos. Para llegar a gastar ese 94% de potencial de riqueza que España debería de tener o supuestamente tiene, habría que gastar unos 66.000 millones más en servicios públicos. Entonces, ¿somos pobres? ¿No lo somos? ¿Hay o no hay dinero? La respuesta es, pues sí, quizás sí lo hay. El problema está en que el Estado no lo recauda, no tiene capacidad, y lo peor es que no tiene voluntad de recaudarlo. Y por ello, pues tiene y ha tenido y tiene que pedir prestado, con lo cual ha tenido y tiene que endeudarse. Entonces, ¿existe una relación entre la deuda y el sistema fiscal, la recaudación de impuestos? ¿Cuál es la finalidad exacta del sistema fiscal? ¿Cuál es el horizonte de nuestro sistema fiscal? ¿Dónde está, por cierto, la recaudación en los años de bonanza, en los años de las vacas gordas, cuando el PIB crecía? ¿Dónde está todo ese dinero? La mayoría de los análisis que se están haciendo sobre el problema de la deuda son deficientes, además de inexactos. Por parte del Gobierno y las instituciones europeas no se hace un diagnóstico correcto sobre las razones que han provocado los niveles de endeudamiento, y por lo tanto las medidas que adopta el Gobierno y manda Europa, lejos de solucionar y rebajar los niveles de endeudamiento, ahondan más en el problema. Entre los males de la economía española no está una ineficiencia del sector público, y tampoco es verdad que sea inasumible el coste de nuestros servicios públicos, y no debería de ser necesario financiarlos con deuda. Tal y como cita otro informe en el que me he basado para realizar esta exposición, de Juan Laborda, dice que el cóctel más peligroso para la salud de los españoles es la combinación de una política fiscal regresiva, una política monetaria expansiva y la deflación de los salarios. Entonces vamos a centrarnos en lo que íbamos a hablar, el tema de la política fiscal regresiva. La relación entre la deuda española y los impuestos no es la que se traslada desde la Unión Europea y el Gobierno y los medios defienden. La preocupación por el déficit público no puede o debe de ponerse debe poner el foco en los recortes, sino en la recaudación fiscal. España actualmente, bueno, y no actualmente, siempre
la tendencia que ha tenido ha sido a ser un país fiscalmente desprotegido, absolutamente desarmado. El sistema de recaudación de impuestos tiene tres finalidades principales: financiar los servicios públicos, redistribuir la riqueza y orientar las políticas económicas. Tras la dictadura española se establece una democracia con un sistema contributivo fiscal que tiene como finalidad la mejora de la justicia y de la equidad fiscal. Con ello, en el 1977-78 nace el IRPF y está acompañado de una serie de baterías de impuestos, como es el impuesto general sobre la renta de sociedades, como es el impuesto sobre el volumen de ventas, que luego viene a ser el IVA, el impuesto de sucesiones, impuesto de patrimonio. Todos tienen como objetivo reforzar una progresividad fiscal, tal y como es la política de los países que se consideran desarrollados, los escandinavos. O, bueno, tienen más en Europa, tampoco es que sea la ideal. En 1978, un dato: los tramos del IRPF iban el 15% para las rentas más bajas y el 65,51% para las rentas más altas. Esto en una recién nacida democracia. Son los límites que se establecieron para el IRPF, que es uno de los impuestos más conocidos directos, que son los que graban, pues se graban en función del nivel de la base imponible o el nivel, la cantidad económica, la cuantía económica. En 2006 la evolución fue tal, y en el 2006, por hacer una fotografía, el tipo impositivo es el 24% para las rentas más bajas, lo cual sube el nivel, y sin embargo para las rentas más altas, en vez de subir también, baja hasta un 43%. Las buenas intenciones de 1977 de justicia y equidad fiscal no son en realidad el objetivo marcado. La progresividad inicial se queda en menos de la mitad y deja de recaudar porque literalmente es que se están regalando ingresos a las rentas más altas. El pasado 13 de julio aparecía en la prensa artículos, y el titular, creo que no sé si era en El País, decía que por primera vez desde 1983 las rentas de trabajo aumentan su peso en el IRPF y la carga de sostenimiento del Estado a través del IRPF acaba apoyándose en la clase trabajadora. O sea, son los trabajadores, la gente que tiene una nómina, la que acaba contribuyendo a alimentar la recaudación de impuestos por parte del Estado. La desigualdad entre las rentas de trabajo y el capital son un sinsentido, ya que las rentas obtenidas del trabajo se gravan por encima del 50% y las que están generadas sin esfuerzo en un banco están por debajo del 30%. Numerosos impuestos han tenido el mismo comportamiento como es el impuesto de sociedades, que se ha ido reduciendo progresivamente desde el teórico, porque es teórico, porque luego con toda la maraña de deducciones, exenciones y demás que hay no ha sido verdad. El teórico 35% a un tipo real que se ha establecido entre el 10 y el 15%, que es al que graban los beneficios las grandes empresas. Los tipos marcados en 2008 eran los siguientes: para las empresas que facturaban menos de 60.000 millones tributaban casi al 24%, las que facturaban entre 6 y 12 millones de euros lo hacían entre 21%, y las corporaciones que facturaban más de 180.000 millones de euros lo hacían al 19,5%. O sea, 60.000 facturan más al 24% que las que facturaban 180.000. O sea, no tiene sentido. También los patrimonios personales han conseguido tributarse al 1% a través de las SICAVs y han suprimido el impuesto de patrimonio, de sucesiones y donaciones. Está claro, con todas estas datos que estoy dando, que aquí no paga el que más gana. El Sindicato de Técnicos de Hacienda cifra actualmente en 90.000 millones de euros al año la cifra de fraude fiscal y asegura que el 71% de este dinero negro es acumulado por grandes fortunas y grandes empresas. O sea, que eso, que no está bien, lo de la factura del fontanero que te viene con IVA o sin IVA, sí, pues eso es un fraude, pero no es el problema que tiene realmente. El 71% está en las grandes y grandes fortunas. Según expertos, la cuota de fraude fiscal en España se sitúa en el 23% del PIB. Este grupo de técnicos de Hacienda considera necesaria la lucha contra el fraude fiscal y más que viable la posibilidad de reducir en 10 puntos
la tasa de economía sumergida y así alcanzaría el nivel que hay en Europa. De modo que poniendo todas las medidas necesarias que necesita la agencia tributaria y sus inspectores para perseguir este fraude fiscal y querer reducirlo solo en 10 puntos, conseguirían recaudar 38.577 millones adicionales al año. También se puede mejorar el volumen de ingresos del Estado con la restitución de impuestos que se han eliminado, no solamente persiguiendo el fraude fiscal. Estos, que son, yo los considero ingresos robados, servirían para eliminar totalmente el déficit público. Es decir, si se pagara todo lo que se tiene que pagar y el Estado recaudara todo lo que tiene que recaudar, no sería necesario pedir prestado para mantener los servicios públicos que teníamos, no ya ni los que tenemos. Y podríamos incluso, según el potencial de riqueza, invertir esos 66.000 millones más en servicios públicos o en inversión pública a través de empresas públicas. En este sentido, Gesta hace también una batería de propuestas para conseguir que se recaude más dinero. Que por cierto, los medios silencian y el gobierno desoye. Gesta constantemente lleva haciendo propuestas desde que este gobierno ha entrado en marcha. Bueno, yo lo llevo siguiendo, no sé si antes también. Y en los medios sale parcialmente una parte, tal. Es muy difícil, si no te vas al origen de la información, encontrar toda la batería de propuestas. Y bueno, más que nada, la propuesta que hace, Gesta la hace con un objetivo y es conseguir ese 3% de déficit que hay que llegar, no sé si es en el 2013, ¿no? El que propone el 2014, ya me pierdo. Bueno, para conseguir ese 3% de déficit que ordena... No sé si era 2013 o 2014 el 3%. 2015, 2,8. Pues será el 2014, será el 2014. Bueno, pues todas estas medidas que voy a citar rápidamente son para conseguir ese 3% sin necesidad de hacer recortes ni endeudarse más, simplemente de recaudar lo que ellos consideran que hay, los técnicos consideran que hay. Vale, consiste en un nuevo tipo de impuesto de sociedades inicial al 35% sobre los beneficios a partir del 1.000.000 de euros de las grandes empresas que superan los 45 millones declarados. Bueno, con esto se recaudarían casi 14.000 millones. Es decir, las empresas que declaran beneficios hasta 1 millón pagarían el 30%, que es lo que pagan ahora, y a partir de ese millón empezarían a pagar un 5% más, o sea, un 35%. Dado las empresas que hay y lo que declaran las grandes empresas en España, han hecho el cálculo y la cifra se pone en 14.000 millones casi, 13.943. Y además, con todo esto, pues también se comparte el esfuerzo fiscal, ¿no? No solamente es una cuestión de recaudación, que a veces nos centramos en la recaudación, sino también en compartir el gasto público. Gesta también propone crear un impuesto sobre la riqueza que supere los defectos y cierre las posibilidades de elusión del impuesto de patrimonio, que parcialmente se puso así como de tapadillo ahí para un poco como, venga, y así os calláis, en el 2011 y 2012, y ellos, la manera que lo hacen, como lo proponen, triplicarían la recaudación hasta los 3.400 millones. Y además con esto se grava, no solamente se consigue dinero, sino que se grava la acumulación de patrimonio y también, pues ya puestos a citar en la Constitución, paga más el que más tiene, ¿no? El que más patrimonio tiene, pues que pague más. También propone evitar la ilusión de las grandes fortunas en el IRPF e impuestos sobre el patrimonio con la modificación de la ley de inversión colectiva, de modo que se establezca un máximo de participación en las SICAPs de entre el 2 y el 5% del capital social. A aumentar la restricción al sistema de módulos y al tipo de renta de ahorro del IRPF a un mínimo del 24%. Todo esto supondría unos 1.490 millones de euros. La prohibición en corto, con la deuda pública, supondría reducir, poner medidas para prohibir la operación en corto con el tema de la deuda pública, reduciría la especulación hasta los sobrecostes que tiene esa especulación, que son 1.400 millones cuando el Estado se financia. El impuesto a las transacciones financieras, que todos conocemos, que en su imposición más clásica, que es la que está ahora, propuso Sarkozy, y por ahí en Europa están intentando, la más convencional, porque hay varias propuestas con el impuesto de transacciones financieras, en la más convencional, que no es la ideal, la recaudación que se estima para España sería en 4.500 millones. Bueno, con todas estas medidas que Gesta propone, que no son nada revolucionarias, por cierto,
se puede, nada revolucionario, además absolutamente circunscritas a lo que es la lógica de la economía del Estado, serían 63.300 millones de euros anuales más. La suma podría ampliarse si se reduce la inversión en armamento, si la aportación que el Estado hace a las instituciones confesionales, como la Iglesia Católica, que es la más beneficiada, se reduce también. Y por poner un ejemplo, una reducción en la inversión en armamento de un 50% que se hace no solo en defensa, sino entre defensa y industria se reparten ese gasto, supondría un ahorro de 8.000 millones, sin eliminar ninguna de las operaciones que hay comprometidas en el exterior. O sea, son medidas absolutamente conservadoras. Lo del armamento y bueno, pues también el IBI de la Iglesia, que fue tan controvertido, unos 1.200 millones. Y tampoco hay que olvidarse de la finalidad de orientar las políticas económicas en cuanto a la política fiscal y fomentar determinadas actividades. Entonces la desregularización y el beneficio fiscal sobre las plusvalías del suelo, pues también lo cito, y ha fomentado muchísimo la especulación inmobiliaria y ha distorsionado totalmente la economía española con todas las consecuencias graves que vivimos, ¿no? Entonces, ha sido una especulación más bien marcada, como dices, sobre el suelo que no sobre el ladrillo. Se habla de la especulación del ladrillo malamente. Se deforman las cosas, en realidad es el suelo. El suelo. Entonces, establecer en un marco fiscal una figura impositiva, un gravamen que gravase la plusvalía del suelo, pues hubiera protegido, no solamente hubiera protegido al riesgo de especulación, sino que hubiera aportado pues, algún ingreso. Es que, mira, para hacerte una observación, es que el sistema fiscal está basado sobre un robo permanente. El robo permanente es que las plusvalías del suelo, que son inmensas, se las llevan señores sin pagar nada. Mientras que el Estado, ¿quiénes lo mantienen? Los trabajadores y los productores. Los impuestos recaen sobre ellos. Los que se han beneficiado con los importes multimillonarios de la renta del suelo, pues nada, está todo en paraísos fiscales, ¿no? Sin pagar un duro. Es un robo permanente. Por eso es que la sociedad, España está en una situación crítica. Porque ha vivido en un robo permanente. Esa es la verdad. Pero las sucesivas reformas fiscales hacen reducir de manera escandalosa los ingresos recaudados por el Estado y una vez pinchado todos los ingresos de la burbuja inmobiliaria, que por cierto también en esa época se hicieron un montón de paquetes de medidas, de exenciones y demás, y se dejaron de recaudar también muchos millones de euros, 17.400 millones de euros entre el 2003 y el 2008, bueno, pues cae el PIB de un 41% en el 2007 al 34,5% en el 2009, y arroja en el 2009 un déficit, que es lo que pone en jaque a todo el mundo, un déficit del 11,2 en 2009. Incluso el Fondo Monetario Internacional lo cita en un informe y dice que, curioso, a veces lo gira el Fondo Monetario Internacional, que al menos el 50% del déficit público de la economía española, o sea, del Estado español, dice que ha sido provocado por esta falta de recaudación. O sea, que ha sido, no ha sido un exceso del gasto público, sino que ha sido por las políticas fiscales que había, no sé exactamente cómo lo cita textualmente, pero bueno, lo podéis ver en un montón de artículos de Vicente Navarro y aparece. El Fondo Monetario Internacional diagnostica que gran parte de esta caída del PIB es debido a la política fiscal que tiene España, que es absolutamente regresiva. Está a la vista. Entonces, la cadena de déficit, austeridad, recesión, déficit es la receta a aplicar por el gobierno. O sea, déficit, austeridad, recesión, más déficit. Es un bucle, una espiral, y cada vez vamos a ir más hacia adentro. Y caemos en la trampa de la deuda para intentar seguir adelante, nos endeudamos y nos endeudamos y nos endeudamos. Y bueno, pues además toda esta cadena no va a revertir, todo este endeudamiento no va a revertir además en beneficio social, sino que va a retroalimentar el sistema financiero. Y ya termino pues diciendo que no solamente no es que no haya dinero, sino que no se recauda, sino que hay otras, lo que no se recauda y lo que se podría recaudar según el potencial sería incluso una alternativa, porque el sistema
en un sistema donde la causa-efecto que ha producido y produce el sector privado en el público, el problema no es el sector privado, es público, es el sector privado. Y esto presenta unos cuadros donde los ingresos se hunden, se aumenta el déficit público y se incrementa la deuda del Estado, como van a hablar sobre cómo se convierten las deudas privadas y las asume el erario público y tiene que responder todo ciudadano español para pagar esas deudas privadas. En medio de todo este cuadro se establece la política fiscal como una herramienta casi única para mantener la demanda e iniciar el camino a la recuperación. La política de ahorro y austeridad está en las antípodas de toda solución. Bueno, esto es que además es muy keynesiano, ¿no? Lo de invertir en el sector público no es nada nuevo. Aparte de la reestructuración bancaria, de poner restricciones al capital, de escudriñar y detener la maquinaria del endeudamiento, tiene que haber un incremento, debería de haber un incremento en el gasto social, sobre todo para mitigar el efecto en los más vulnerables y débiles, y también para que haya y desarrollar un programa de inversión pública centrado en los servicios que el Estado presta a los ciudadanos. Y es posible, sería posible. Lo citan diversos economistas, hay un tal Noruma Richard Cook, que hizo un informe y dijo que a nivel europeo se podría financiar perfectamente con el ahorro interno. O sea, no necesitaría endeudarse. Los servicios públicos, ya termino, podrían financiarse con el ahorro interno. Y en nuestro territorio, pues dicho de otra manera, era recaudando los beneficios empresariales. Entonces, esta financiación de los servicios públicos pues sería posible si España eliminara todas las deducciones y exenciones fiscales que mantiene a las grandes empresas y a las fortunas, y bueno, lo cifran en 40.000, 70.000 millones de euros, además de perseguir el fraude fiscal, que se cifra en 90.000 millones, y si les damos herramientas para que persigan esos 10 puntos, serían por lo menos ya en un año 38.000 millones.